costando un poquito de trabajo. Así que pues vamos a enfocarnos en esas preguntas y en en esos términos y en esas discrepancias que puede haber en una organización y en otra, en un periodo y en otro, en una característica y otra de algún agente causal. Entonces, pues quiero que hoy quede perfectamente claro todo eso. Entonces, pues chicos, vamos a empezar por acá. Muy atentos hoy porque vamos a contestar muchas preguntas, ¿sí? Vamos a estar revisando muchos términos, así que si se les pasa uno, pues ya se les fue. Así que atentos. Y cualquier pregunta que tengan, cualquier duda que surja, háganla en el momento para tratar de contestar. Bueno, ya saben que salud pública consiste en muchas definiciones, ¿sí? Entonces, pues, la primera que tenemos que revisar aquí, pues es la de salud, precisamente, ¿no? Entonces, siempre nos ponen la definición de salud de la OMS. Otras definiciones, enfermedad o historia natural de la enfermedad, sí puede ser de otras organizaciones, pero salud siempre ha venido de la OMS. Y aquí hay algo que quiero que procesen muy bien en este momento, ¿sí? Guárdenlo muy bien en su mente, porque la OMS, para cualquier definición, ya sea salud o enfermedad, siempre va a tomar en cuenta tres criterios, ¿sí? Fíjense, bienestar físico, mental y social, ¿de acuerdo? No solo la ausencia de enfermedad. Esa es una definición que ustedes ya conocen perfectamente. Entonces, la OMS, escuchen bien lo que voy a decir, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la OMS y solo la OMS va a considerar estos tres criterios, estos tres factores. La salud física, sí, que se trata, perdón, de una correcta homeostasis en nuestro cuerpo, que todas las funciones corporales estén en perfecto equilibrio, ¿sí? Que haya una salud mental, ¿sí? O sea, que haya una correcta percepción de nuestro entorno y nuestro propio cuerpo, ¿sí? Y no recurrir a conductas que nos pueden llevar a un riesgo, perdón, que nos pueden llegar a poner en riesgo la homeostasis de nuestro cuerpo y por consiguiente la salud física. Y también debe tomar en cuenta el entorno de los individuos, ¿sí? No solamente lo propio, sino también lo que involucra el ambiente en el que se encuentra el individuo al que vamos a considerar como saludable o enfermo. Entonces, bienestar físico, homeostasis de todos nuestros tejidos, de todos nuestros aparatos y sistemas. Salud mental, una correcta y una adecuada percepción de mi cuerpo y de mi entorno. Y social, pues un entorno en la medida de lo posible libre de cualquier agente causal o riesgo de accidente. ¿Sí? Entonces, salud, completo bienestar físico, mental y social. Y yo creo que esto ya lo tienen perfectamente en cuenta, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que si la OMS define ahora enfermedad, debe tomar en cuenta también los tres criterios, ¿no? Entonces, salud, estado de completo bienestar físico, mental y social de la OMS. Y esto es algo que nunca va a variar. Lo que sí puede variar es la definición de enfermedad, ¿sí? Entonces, a ver, aquí cometí un pequeño error. Pensé que lo había corregido, pero parece que no. Vamos a corregir aquí. La OMS, o bueno, vamos a dejarlo, pero vamos a poner por acá. La OMS. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, va a definir enfermedad como desviación, ¿no es cierto? Alteración biopsicosocial. ¿Sí? Ahorita regresamos a esta definición que ponemos acá abajo. La OPS, la Organización Panamericana de la Salud, es la que define enfermedad como alteración o desviación del estado fisiológico. Y esta es la clave en la definición de la OPS, ¿sí? Desviación del estado fisiológico. Entonces, fíjense cómo la OPS está tomando en cuenta solamente las cuestiones físicas, las cuestiones fisiológicas, ¿sí? Eh, entonces, pues aquí solamente va a hablar de la homeostasis, cuando el equilibrio entre nuestros aparatos y sistemas
sale pues precisamente ese equilibrio. Cuando ese equilibrio se altera, decimos que ya hay una patología y que ya no nos encontramos en el estado fisiológico, que ya más bien estamos en el estado patológico. Esa es la definición de la OPS. Pero la OMS nos pone una alteración, fíjense otra vez, alteración de orden bio, otra vez nos está destacando tres criterios: psico, social, ¿sí? Destacando las tres cuestiones que hablábamos hace un momento. Una correcta, es un correcto equilibrio en nuestro cuerpo, salud mental y un entorno adecuado, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta muy bien los criterios que se están planteando en la pregunta que nos ponen, porque como les decía, nos han preguntado sobre la definición de la OMS, hablando pues de enfermedad, de la OMS, pero también de la OPS, ¿sale? Entonces hay que estar muy, muy conscientes de cuál es cuál. Entonces, pues, que ahí está bastante claro. Y pues por ahí va a venir otra definición que vamos a estar viendo muy comúnmente aquí, la historia natural de la enfermedad. Entonces, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, historia natural de la enfermedad, ya lo saben, chicos, es una definición que tienen muy, muy, muy grabada en su mente. Curso de la enfermedad desde su inicio hasta su resolución. En un momento vamos a ir repasando qué es cómo va a ir progresando una enfermedad, o dice aquí, desde que inicia hasta que se resuelva, ¿no? O sea, cuál sea la resolución. Entonces, la OPS nos pregunta esto, ¿sí? La OPS nos pregunta esto. Pero la OMS nos puede dar una definición idéntica, ¿sí? Porque nos pueden poner también la definición de la OMS. Es lo mismo, exactamente lo mismo, solo con otras palabras, ¿sí? Ahorita la vamos a ver, en un momento se las voy a poner, pero es exactamente lo mismo. Cómo una enfermedad progresa desde que el huésped se pone en contacto con el agente causal y hasta que ese agente causal sale de los tejidos del huésped. Es básicamente esto, ¿sí? Solo con otras palabras. Entonces, tres definiciones que debemos tener bien en cuenta y cuáles son las diferencias entre la definición que da una organización y otra, ¿sí? Porque como les digo, hay algunas organizaciones que toman en cuenta varios criterios, hay otras que toman en cuenta uno solo, eh, hay organizaciones que nos ponen una definición, hay otras que nos ponen exactamente la misma, pero con otras palabras. Ustedes lo tienen que saber identificar, ¿sí? Ustedes solo se van a dar cuenta de eso. Y bueno, pues al respecto vamos a ver cómo nos preguntan esto en el examen, ¿no? Entonces, vamos a ver por acá. ¿Cuál es la definición de enfermedad emitida por la OMS? Enfermedad, ¿sí? Y nos dicen por acá. Eh, creo que aquí hay un error. Estas son más bien las de salud. Creo que aquí hay un error. Estas son las de salud. Sí, aquí va a haber un error. Yo creo que aquí más bien era salud. Entonces, para salud, pues ya dijimos, ¿no? De la OMS hay que tomar en cuenta tres criterios y sería pues exactamente la B, ¿no? Pues ahí nada más hay que cambiar. Yo creo que aquí más bien tenía que decir salud, ¿no? Bueno, pues ahí está. Vamos a hacer ahí la modificación para que no quede así la duda. Porque estoy seguro que ahorita están tomando sus capturas y sus anotaciones, ¿no? Entonces aquí yo creo que tenía que decir salud. Uy, salud. ¿Saben qué? Vamos a ponerlo con el teclado. Permítanme. Salud. Ahora sí. En caso de que estén tomando sus anotaciones, pues ahí está. Ok. En la siguiente nos dicen cuál de las definiciones corresponde a la definición de enfermedad de la OPS, ¿sí? Entonces, miren, tenemos aquí tres y nos dicen, pasa que atraviesan los seres vivos cuando padecen una afección que atenta contra su bienestar y modifica su salud. Entonces, es una definición de salud, pero no es la de, perdón, de enfermedad, pero no es la de la OPS, ¿verdad? Dijimos que la de la OPS toma en cuenta el estado fisiológico y el estado patológico. En la B nos dicen alteración de los componentes normales y el funcionamiento regular
¿Qué se le atribuye a un organismo? Igual, esa es una definición de enfermedad, pero no es la que toma en cuenta el estado patológico. La respuesta correcta entonces sería la C, ¿sí? Que nos dice desviación del estado fisiológico, o sea, entrar al estado patológico, y nos dice por causas generalmente conocidas cuya evolución es previsible, ya tomando en cuenta también esa cuestión de la historia natural de la enfermedad. Y hablando de esto es la siguiente. ¿Cuál es la definición de historia natural de la enfermedad de la OPS? Ya la platicamos. Es el curso de la afección desde su inicio hasta su resolución, ¿no? Les digo, esta está bastante clara para todos ustedes. Y en la última lo mismo, pero de la OMS, ¿sí? Entonces nos ponen manera propia de evolución que tiene una enfermedad cuando se deja a su propio curso. Curso de la afección desde su inicio hasta su resolución y restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad. Bueno, les decía que de la OMS es exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo, solo con otras palabras. Y en este caso, pues evidentemente sería la A. Porque la B es la definición de la historia natural de la enfermedad, sí, pero de la OPS, ¿verdad? Y la C pues es la definición de incapacidad, ¿sí? De la OMS. Entonces, pues, hay que ver. Entonces, aquí sería la A, ¿de acuerdo? Ok, pues hasta aquí definiciones simples, ¿no? Definiciones muy, muy, sencillas. Yo creo que aquí nadie tiene duda, ¿verdad? Si alguien tiene duda por ahí, pues me escribe. A ver, las anotaciones. Híjole, ¿de dónde? A ver, déjenme ver si salen otra vez, ¿eh? Supongo que estas, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de enfermedad. Ahí están. ¿Listo? Bien. Pues vamos a seguirle entonces. Bien, pues hablando de esto de historia natural de la enfermedad, pues ya saben, ¿no? Cómo progresa una patología desde que el paciente se expone a un agente causal hasta que el paciente o se ve demasiado afectado por este agente causal o elimina el agente causal de sus. ¿Sí? Entonces es cómo va avanzando la enfermedad desde que inicia hasta que se resuelve. Y pues este es un diagrama que ustedes ya conocen, ¿no? Un diagrama que ya se saben de memoria y que estoy seguro que ya saben interpretar. Sí, a estas alturas del curso ya lo saben interpretar paso por paso, parte por parte, ya saben qué significa absolutamente todo. Pero para los que no, vamos a ir explicándolo parte por parte para que ahora sí. A ver, nos dicen por acá. También de historia natural de la enfermedad venía la definición de manera propia de evolucionar cuando se abandona su propio curso. Puede ser, creo que sí. Me parece que en el examen de Tolu, algo así, venía sobre la historia natural de la enfermedad. Pero sí, sí es una definición adecuada también. Sí, esa es una buena definición también. Ok, bueno, entonces de aquí, chicos, yo sé que ustedes ya están perfectamente conscientes de todos estos términos, ¿no? Yo creo que también estamos conscientes de que historia natural de la enfermedad, pues está considerando dos periodos, ¿sí? Dos periodos que son perfectamente diferenciables uno de otro. Vamos a resaltarlos aquí como el periodo prepatogénico y el periodo patogénico, ¿sí? Periodo prepatogénico y periodo patogénico. Dos periodos que se diferencian perfectamente por una característica, ¿sí? Una única característica. Entonces, vamos a ver qué es cada uno. Igual, yo sé que todos están perfectamente conscientes de que el periodo prepatogénico es el periodo por el que cursa un paciente, pues como lo dice su nombre, prepatogénico, antes, antes de la enfermedad, ¿sí?
el periodo en el que el paciente no se ha expuesto al agente causal. Y bueno, el periodo prepatogénico dependerá de la triada ecológica. Entonces, ustedes ya saben, chicos, que la triada ecológica, pues por algo se llama triada, ¿no? Porque va a estar implicando tres elementos, ¿sí? Tres factores: el agente causal, el ambiente y el huésped. Los vamos a definir rapidísimo en unas pocas palabras, ¿no? Ya saben que el agente nosotros lo ponemos rapidísimo y facilísimo como el que causa la enfermedad, que causa la enfermedad, ¿sí? El responsable del daño a los tejidos en un paciente, ¿sí? El que va a causar las afecciones fisiológicas, el que va a causar las manifestaciones clínicas, ¿sí? El que causa la enfermedad. En un momento vamos a definirlo con más detalle. En un momento, de hecho, vamos a hablar muy ampliamente de los agentes causales, pero para términos simples, sí, para efectos de esta explicación rápida de la historia natural de la enfermedad, un agente es aquel que causa la enfermedad. ¿Qué es el huésped? Rapidísimo, es el que cursa, el que cursa por la enfermedad, ¿sí? El que sirve como un alojamiento, pues como lo dice su nombre, un huésped para los agentes causales, ¿sí? El que va a manifestar signos y síntomas, ¿sí? El que va a expresar el estado patológico, ese será nuestro huésped. Y el ambiente, pues es el entorno, ¿sí? El entorno, el conjunto de todas las variables físicas y químicas que afectan las interacciones entre la gente y el huésped. Es donde están viviendo pues estos dos. Entonces, por eso se llama tríada ecológica, porque yo los necesito a los tres, ¿sí? Necesito a los tres para que haya una enfermedad, para que la enfermedad ocurra. Si no tengo un agente, pues no habrá enfermedad, ¿sí? Si no tengo un huésped, donde se aloje la gente, tampoco habrá enfermedad. Y si yo no tengo dónde convivan estos dos, dónde interactúan estos dos, pues tampoco habrá enfermedad, porque no basta con que solamente el agente exista y el huésped exista. Más adelante vamos a ver la cadena epidemiológica y veremos que pues, es necesario que de alguna manera el agente llegue a los tejidos del huésped. ¿Sí? Pues ahí está. Ok, quiero que tomemos aquí enfermedad, como ya se los he platicado, desde el punto de vista más estricto. O sea, ya definimos enfermedad de acuerdo a la OMS, ya definimos enfermedad de acuerdo a la OPS, ya tenemos otras definiciones de enfermedad por ahí, pero para la explicación de este diagrama, les digo, quiero que tomemos la definición de enfermedad desde el punto de vista más estricto, ¿sí? Y pues los que han puesto atención, yo creo que ya saben que enfermedad, si se ve bien, mejor vamos a poner otro color más contrastante, ¿verdad? Enfermedad, sea cual sea el tipo, ¿eh? Una enfermedad causada por un agente físico, químico, biológico, de cualquier tipo, va a ser un daño tisular, ¿sí? Desde el punto de vista más estricto, una enfermedad va a ser eso, un daño a un tejido. Porque les decía, si se trata de un agente físico, ¿no? Por ejemplo, la temperatura. Piensen en una quemadura. Este, pues esa quemadura va a dañar a los epitelios, por ejemplo, si se trata de una quemadura de primer grado, o al tejido conjuntivo, si es de segundo grado, o al tejido adiposo subcutáneo, si es de tercer grado. O sea, está dañando, pues, diferentes tipos de tejidos, ¿no? Si se trata de un agente químico, como, no sé, una sustancia corrosiva, piensen un ácido en el laboratorio, pues va a dañar a la piel, va a dañar al epitelio si es que entra en contacto con él. Si es ingerido, va a dañar a la mucosa, esofágica, gástrica, intestinal, la que sea. Si es un agente biológico, bueno, pues una infección. ¿Qué va a pasar? Una infección, bueno, un agente biológico nos infecta, pues para aprovecharse de de nuestros nutrientes, perdón, o para aprovecharse de nuestras maquinarias de síntesis de biomoléculas, ¿no?
Entonces, al aprovechar nuestros nutrientes o al aprovechar a nuestras células, las va a estar destruyendo y va a estar dañando nuestros tejidos. Entonces, sea cual sea el tipo de agente causal, de los tres que conocemos, o por ejemplo un agente genético, como un cáncer, o como un agente nutricional, como, no sé, una dieta inadecuada, finalmente va a ir causando un daño a los tejidos, ¿sí? Entonces, para la explicación de este diagrama, para este diagrama que vamos a explicar aquí, vamos a tener la definición de enfermedad como daño tisular, ¿sí? Lo lo más profundo posible. Entonces, es daño tisular. Cuando yo hable de enfermedad, pues me voy a referir a un daño a un tejido, ¿de acuerdo? Ok, bueno, entonces tenemos el periodo prepatogénico, antes de que ocurran daños en nuestro paciente, ¿verdad? En el huésped. ¿Qué tiene que ocurrir para que haya un daño a un tejido? Pues el huésped tiene que exponerse a un agente causal. ¿Y cómo lo va a hacer? Entrando en un ambiente donde se encuentre este agente que puede afectarlo. Bien, entonces digamos que el agente causal es un objeto, ¿no? Un objeto que se encuentra en movimiento, un golpe, un agente mecánico. Un objeto que le va a dar un golpe. Entonces le da un golpe al huésped y ya. Ok, entonces ya entró al periodo patogénico. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver que ese paciente cruza el horizonte clínico y aparecen signos y síntomas como, no sé, inflamación, dolor, sangrado, qué sé yo, ¿no? O que es un agente biológico, no sé, una bacteria, ¿sí? Y aunque el paciente todavía no manifieste signos y síntomas, ya está en el periodo patogénico, ¿sí? Ya hay enfermedad. Entonces, una vez que el agente, o bueno, mejor dicho, una vez que el huésped se pone en contacto con el agente, se expone al agente, decimos que este huésped ya está en el periodo patogénico. ¿Por qué? Porque ya hay enfermedad, ya hay daño a los tejidos. Sea que el paciente se dé cuenta o no se dé cuenta, sea que haya manifestaciones clínicas o no las haya. Entonces, pues aquí nosotros consideramos dos fases en este periodo patogénico. En el periodo patogénico donde ya hay una enfermedad activa. Enfermedad activa. ¿Sí? O sea, ya hubo exposición con el agente causal. ¿De acuerdo? Sea cual sea el tipo, físico, químico, biológico. Ok, entonces ya se expuso al agente causal. Bien, entonces les decía, puede ser que el paciente se dé luego cuenta de que ya hay una enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene manifestaciones clínicas. Y eso es típico, por ejemplo, de los agentes mecánicos, ¿sí? Porque cuando ustedes se dan un golpe, se cortan con un objeto, se caen al suelo, se exponen pues a cualquier agente mecánico, cualquier agente que implique intercambio de fuerzas, ¿no? Que implique un movimiento, pues las manifestaciones van a ser inmediatas, ¿sí? Si se cortan, no es como que, ay, me corté y voy a empezar a sangrar hasta después de 2 horas. O si se golpean con un objeto contundente, bueno, pues se va a poner morado después de 2 días, ¿no? ¿Verdad? Esas afecciones, suelen ser inmediatas. Entonces decimos que ya hay manifestaciones clínicas. Pero como decíamos hace un momento, una infección, pues no se va a manifestar inmediatamente. O también, si soy, por ejemplo, alérgico a alguna sustancia, no voy a manifestar los signos y los síntomas inmediatamente. Entonces, chicos, pues aquí hay que discernir entre dos fases, ¿sí? Del periodo patogénico. Tenemos la fase donde ya hay enfermedad, pero no hay manifestaciones. Y es a lo que le llamamos fase subclínica. Y tenemos la fase donde ya hay manifestaciones clínicas y es la enfermedad clínica, ¿sí? Entonces, pues está bastante claro qué es lo que identifica a una y a otra. La fase clínica de la enfermedad, perdón, la fase subclínica de la enfermedad se caracteriza porque no hay manifestaciones clínicas, no hay todavía signos ni síntomas. Ya hay enfermedad, pero el paciente no se ha dado cuenta, ¿sí? Y la enfermedad clínica es cuando ya hay manifestaciones clínicas y el paciente ya cruzó pues el horizonte. En un momento
Vamos a ver qué onda con esto. Bien, pues depende mucho, como les decía hace un momento, ¿no? De cuál es el tipo de agente que causa la lesión. Porque típicamente un agente mecánico va a causar manifestaciones clínicas de manera inmediata, pero un agente biológico, un agente físico, un agente químico, pues puede por ahí tardar un poco más, ¿no? Entonces, ahorita vamos a platicar un poco más ampliamente de estas dos características, pero pues rápidamente podemos decir que el periodo de incubación lo vamos a tomar en cuenta únicamente para agentes biológicos. ¿Sí? En un momento vamos a ver por qué, ¿sí? En un momento vamos a ver las definiciones de todo esto. Nada más quiero aquí aclarar que para qué tipo de agentes es esto, ¿no? Y latencia va a ser para agentes físicos y químicos. Físicos y químicos. Ok, bueno, pues entonces, ahí lo tenemos. Les digo, en un momento vamos a platicar muy ampliamente de los tipos de agentes y ahí vamos a ver qué es incubación, qué es latencia, qué es todo eso, ¿no? Entonces, pues quiero que ahorita nada más consideremos que un agente biológico, cuando se encuentra en su etapa subclínica, diremos que está en incubación y que los agentes físicos y químicos, cuando se encuentran en su etapa subclínica, están en su periodo de latencia. De hecho, en su examen pasado, en su examen de admisión pasado que hicieron, que fue en la Naval, venía una pregunta al respecto de esto. ¿Sí? En un momento la vamos a discutir para que más o menos podamos llegar a una respuesta clara entre todos, ¿no? Pero en un momento la discutimos. Entonces, pues, la enfermedad subclínica es aquella donde pues ya hay enfermedad, ya hay daños a los tejidos, ¿sí? Pero son daños que todavía no son perceptibles por el huésped, ¿sí? Nuestro paciente todavía no se da cuenta que está enfermo. ¿Por qué? Porque no hay manifestaciones clínicas. Ya hay daño tisular, definitivamente. Ya el agente causal está causando pues, precisamente daños, pero el paciente no se ha dado cuenta porque todavía no hay manifestaciones clínicas visibles, ¿sí? Entonces, ¿qué caracteriza la enfermedad subclínica? Que no hay manifestaciones clínicas, ¿sí? Entonces, cuando el paciente empieza a notar que ya está enfermo, ¿sí? Cuando vemos la aparición de los primeros signos y síntomas, cuando vemos que ya está empezando a sentirse mal, ¿sí? Decimos que el paciente ha cruzado el horizonte clínico, ¿sí? Entonces ya entramos a la enfermedad clínica. El horizonte clínico nosotros lo podemos definir como la aparición de los primeros signos y síntomas. Signos y síntomas, ¿sí? Y la cosa con este horizonte clínico es que son apenas signos y síntomas, perceptibles por el paciente, ¿sí? Signos y síntomas, manifestaciones, pues, que apenas le dan una idea de que está enfermo, pero nosotros todavía no lo podemos relacionar con alguna patología específica. Quiero decir, el paciente dice, ah, pues es que me siento débil y me duele el cuerpo y tengo fiebre, ¿no? O me está aumentando un poco la temperatura, tengo una febrícula o no sé. Entonces, el paciente ya tiene manifestaciones, ya hay signos y síntomas, pero son apenas perceptibles, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer aquí otra anotación, que estos todavía no se pueden relacionar con una patología, con una enfermedad, pues, ¿sí? O sea, el paciente dice, me duele la cabeza, me duele el cuerpo, me siento débil, tengo una febrícula y ya, ¿no? Entonces, ¿con qué enfermedad la voy a relacionar? Cáncer, diría Google, con una infección, tal vez,
o con algún síndrome metabólico. Bueno, pues necesitamos muchos más datos, ¿verdad? Para saber cuál es la enfermedad que está afectando al paciente. Exactamente, me dicen por acá, puede ser cualquier enfermedad, porque cualquier enfermedad causa manifestaciones de ese tipo. Es hasta que las manifestaciones ya se vuelven un poco más concretas que el paciente entra a la enfermedad discernible, ¿sí? O al periodo discernible de la enfermedad clínica, ¿sí? Este periodo discernible o esta enfermedad discernible es a la que le llamamos la enfermedad leve, ¿sí? Porque igual los signos pues, son precisamente leves, son signos que no ponen en riesgo su vida, signos y síntomas que el paciente puede percibir, ¿sí? Y que nosotros ya podemos discernir, como dice aquí, entre una patología y otra, ¿sí? Ya podemos diferenciar. Entonces, ahora sí, el paciente me dice, es que me duele la cabeza y tengo mucha debilidad y tengo una fiebre, pero también tengo diarrea o tengo vómito, ¿sí? Y me duele, no sé, el epigastrio o el mesogastrio. Bueno, no nos va a decir así el paciente, ¿verdad? Me va a decir, me duele la panza, pero me va a decir, me duele aquí, y ya ustedes sabrán cuál es la región, ¿no? Entonces, eso ya lo podemos diferenciar. Lo puedo relacionar, por ejemplo, con una enfermedad gastrointestinal, ¿verdad? O que me diga que tengo tos y tengo estornudos y escalofríos, tengo escurrimiento nasal, tengo fiebre, tengo debilidad, me duelen las articulaciones. Bueno, pues eso lo podemos también relacionar con una enfermedad respiratoria, ¿no? Y a todo eso, nosotros también le podemos hacer estudios de laboratorio, estudios de imagen, y podemos recopilar la historia clínica del paciente y de esa manera hacer un diagnóstico, ¿sí? Discernir, pues, las manifestaciones clínicas unas de otras para determinar cuál es el tipo de enfermedad por la que cursa el paciente. Y además, como les decía, hacer pruebas de laboratorio que nos ayuden a confirmar que, pues, evidentemente tiene una bacteria gastrointestinal o un virus respiratorio, o que sus afecciones de debilidad, de pérdida de peso, de pérdida del apetito, este, perdón, de aumento en el apetito, de aumento en la sed, son causadas más bien por un síndrome metabólico. Entonces aquí juegan un papel indispensable los estudios de laboratorio, la historia clínica, el cuestionario del paciente, los estudios de imagen, todo eso, ¿no? Para hacer un diagnóstico adecuado. De hecho, ahorita que hablamos de eso, el diagnóstico, vamos a regresar un poco acá a la enfermedad. Bien, entonces, pues, ya que tenemos el diagnóstico, pues le podemos dar un tratamiento a nuestro paciente, ¿verdad? Y el paciente cursará por esa enfermedad sin complicaciones mayores, ¿verdad? Entonces podemos decir que el paciente resuelve su enfermedad por cualquiera de estas resoluciones, pues, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si al paciente no se le da atención médica o si el paciente de plano no se atiende? Bueno, pues esa enfermedad va a progresar, esos signos y síntomas se van a intensificar y entonces el paciente entrará a la enfermedad avanzada, donde las manifestaciones clínicas pues ya son mucho más intensas. Y esta es la enfermedad a la que nosotros le llamamos enfermedad grave, ¿sí? Es la enfermedad grave. ¿Por qué? Porque las manifestaciones clínicas, como decimos, ya son más intensas. O sea, lo que inició como no sé, como una dificultad para respirar, como una febrícula, como tos y estornudo, ahora se ha convertido en una insuficiencia respiratoria y ahora se ha convertido en una fiebre de 40 grados y ahora ya es hasta una hemoptisis, ¿sí? Y el paciente pues ya se está viendo gravemente afectado. Entonces, si no hay atención médica, si no hay un tratamiento adecuado, si no hay un diagnóstico acertado, pues el paciente va a progresar, o bueno, mejor dicho, la enfermedad va a progresar y va a causar daños todavía más graves, ¿sí? Va a causar daños que pueden poner en riesgo la enfermedad del paciente. Y no necesariamente puede pasar así porque el paciente no se trató, porque el paciente no nos dijo que tenía. Puede ser también que la gente causal sea un agente muy, muy virulento, ¿sí?
y que cause manifestaciones clínicas que no podemos controlar ni con el tratamiento. Entonces puede ser también que pues el agente causal sea muy patógeno, muy virulento y que por más tratamiento que le demos al paciente, las manifestaciones sigan intensificándose, ¿no? Entonces, pues, también puede ser ese caso. Así que un paciente puede progresar de la enfermedad discernible a la enfermedad grave, aunque tenga atención médica, ¿no? Depende, pues, del agente causal. Bueno, entonces, pues, sea cual sea la etapa de la enfermedad en la que se encuentre el paciente, puede resolverse esa enfermedad de cualquiera de estas tres formas. Es algo que ustedes también ya están conscientes, ¿no? De todo esto ya están conscientes. Entonces, un paciente puede encontrarse convaleciente después de la enfermedad. ¿Qué es eso de la convalecencia? Pues en términos muy simples, es la fase de recuperación. ¿Sí? Una curación espontánea de las manifestaciones clínicas, ¿sí? Una desaparición espontánea de los signos y síntomas. El paciente resolvió esa enfermedad, ya sea por su cuenta, por su sistema inmunológico o por el tratamiento que se le administró. Entonces, ya que el agente causal este, se eliminó del organismo del paciente, pues no significa que ya esté libre de afecciones, ¿verdad? Todavía tiene que reposar para resolver las secuelas que se puedan haber provocado por el daño al tejido. Entonces no basta con que, ya le hicieron pruebas de laboratorio y ya no tiene el virus de la influenza. Listo, denlo de alta ya que se vaya a su casa, que se ponga a trabajar. Pues no, necesita un periodo de recuperación porque ese virus de la influenza causó daños que aunque ya no esté, tienen que recuperarse. Entonces, mucho ojo con este término porque luego lo confunden y piensan que convaleciente, un paciente convaleciente es el que ya está sano. No, ya no tiene la agente causal, ya, la enfermedad ya está curada, pero hay secuelas que resolver. Entonces, por eso decimos que es el periodo de recuperación. Ya no hay daño a los tejidos, ya se retiró el agente causal, pero todavía tenemos que recuperar al paciente. Por eso, luego, en una enfermedad, vamos a decir, respiratoria, ¿no? Este, nos dan el periodo de tratamiento, que son unos 5 días, y luego el periodo de recuperación, que son otra vez otros 5 días, ¿sí? Entonces, no es como que, ya el paciente se curó de la enfermedad y ya está listo para regresar a sus actividades diarias. No, necesita recuperarse y necesita resolver las secuelas que pudieran haber ocurrido por ahí. Bueno, esa es una resolución. Es la resolución deseada. Otra es la cronicidad. Y pues yo creo que el término se explica solo. Es cuando la enfermedad se hace pues, crónica. ¿Y qué significa esto? Eh, una enfermedad es crónica, síntomas se mantienen por mucho tiempo, ¿sí? Entonces, aquí podemos decir que la enfermedad crónica es cuando las manifestaciones clínicas se prolongan por un tiempo, perdón, determinado. Entonces, cronicidad es eh, manifestaciones en tiempo prolongado. Y pues aquí depende de cada enfermedad o hasta de cada institución, cómo, cómo determina que una enfermedad es crónica o no, ¿no? Entonces, depende, por ejemplo, la OMS dice que son 6 meses, la OPS dice que puede ser desde un mes hasta que se sepa que la enfermedad se puede eliminar. Hay instituciones que dicen que una enfermedad crónica es aquella que pues ya se conoce como crónica, como la esclerosis múltiple, como el lupus, ¿sí? Entonces depende, pero el chiste pues es que una enfermedad crónica se prolonga por mucho tiempo, ¿sí? Los signos y síntomas se prolongan por mucho tiempo y el paciente no puede recuperar su estado de salud. Entonces la enfermedad también se puede volver crónica independientemente de que el paciente haya recibido o no atención médica, ¿sí? Y finalmente la muerte, pues que es
última consecuencia, ¿no? De la enfermedad. Entonces, la muerte la podemos definir como el cese de actividades fisiológicas. Entonces, el paciente ya no presentará signos vitales ni manifestaciones de vida, ¿sí? En un momento vamos a ver cuáles son esos. Entonces, pues, sería cualquiera de estos, ¿no? Entonces, fíjense cómo es la cosa, ¿eh? Vean cómo desde el horizonte clínico, vayan siguiendo la línea, ¿eh? Cómo desde el horizonte clínico, e incluso podríamos poner aquí otra línea, ¿eh? De hecho, vamos a poner aquí otra línea. Cómo desde el horizonte clínico y la etapa de latencia e incubación, ¿sí? La enfermedad puede progresar a cualquiera de estas resoluciones, ¿sí? Entonces, puede ser que la enfermedad se encuentre, la infección, vamos a decir, ¿no? Se encuentre en incubación. El agente biológico está incubándose, pero el paciente se encuentra en un estado de salud tan bueno, ¿sí? O sea, es un paciente que tiene una dieta adecuada, que duerme de 8 a 9 horas al día, que hace mucha actividad física, o sea, es un paciente pues muy sano y su sistema inmunológico logró neutralizar ese agente biológico antes de que siquiera hubiera manifestaciones clínicas. Bueno, pues fíjense cómo desde la etapa de incubación podemos ya resolver la enfermedad y entrar a una etapa de convalecencia sin que siquiera hubiera manifestaciones. Y lo mismo con los agentes latentes, ¿no? Piensen como, por ejemplo, en um, un, un solvente, ¿no? Un solvente orgánico, un conservador que es cancerígeno, ¿no? Pero el paciente, como les digo, tiene una dieta tan adecuada, tiene un descanso tan adecuado, tiene un sistema inmunológico tan saludable que esos agentes cancerígenos sí produjeron por ahí una célula tumoral, pero sus linfocitos T actuaron a tiempo. Los natural killers lograron neutralizar esas células tumorales, los genes supresores de tumor lograron suprimir a esa célula tumoral y bueno, ni siquiera se dio cuenta de que tenía por ahí una célula cancerosa y pues resolvió la enfermedad, ¿sí? Sin tener que entrar a esto. Entonces, una enfermedad se puede resolver incluso cuando se encuentra en su periodo de incubación. Y aquí es donde entra en juego la cuestión de la prevención secundaria. Más adelante vamos a platicar ampliamente al respecto, pero pues yo creo que están de acuerdo que cuando una enfermedad se diagnostica antes de que cause manifestaciones clínicas y antes de que empiecen las manifestaciones a un tratamiento, se puede resolver sin que se cruce el horizonte clínico, ¿sí? Ya ven cómo durante la pandemia había pacientes que decíamos, este es asintomático, o sea, ya tiene la enfermedad, ya tiene el virus, pero le puedo dar tratamiento con un corticosteroide y eliminar a ese, o bueno, a ayudar al sistema inmunológico a que elimine ese virus para que ni siquiera curse por la enfermedad, ¿no? Entonces se hizo una prueba de PCR al día siguiente que se expuso al contacto con una persona con un caso confirmado, ¿no? Entonces lo diagnosticamos luego y ya lo podemos empezar a tratar y el paciente ni cruzó el horizonte clínico. Entonces, por eso es importante hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad y por eso es tan importante la prevención, primaria, que es promover la salud. O sea, que los pacientes estén haciendo constantemente pruebas diagnósticas, ¿no? Entonces, bueno, esa es esa es una resolución posible desde la etapa de incubación. Bueno, puede ser que pacientes, porque esa es una cultura que no tenemos aquí en México. El paciente se espera hasta que, pues ahora sí ya tiene manifestaciones, ¿sí? Ya cruzó el horizonte clínico. Entonces empieza con la enfermedad discernible, ya va al doctor, le hacemos su diagnóstico, le damos su tratamiento y entonces, bueno, pues ahí está, ya, seguro. O puede ser que el paciente ni siquiera vaya al doctor, se espera hasta que ya se esté muriendo y pues ya que decidió ir al doctor, pues ya empezó a disminuir la enfermedad, a disminuir las manifestaciones clínicas, bueno, pues entró a la convalecencia, ¿no? Entonces puede ser que desde cualquier punto de aquí, de este periodo patogénico, el paciente llegue acá al estado de convalecencia. Y lo mismo, cronicidad o hasta la muerte, ¿sí? Porque hay, por ejemplo, agentes biológicos muy patógenos
que en cuanto empiezan las manifestaciones clínicas, o sea, apenas el paciente cruza el horizonte clínico y ya le causó la muerte, sobre todo los virus hemorrágicos, como el ébola o el dengue, que es muy grave. Apenas empiezan las manifestaciones y el paciente pues ya no la libró. O también, pues la enfermedad grave, puede pasar que sí se agrave mucho la enfermedad, no reciba atención médica y pues pierda los signos vitales, ¿no? Entonces, pues el chiste aquí es que desde cualquier punto del periodo patogénico podemos resolver esta enfermedad, ¿vale? Entonces, básicamente, pues esto es lo que nosotros conocemos como historia natural de la enfermedad. Entonces, vean todo lo que estamos tocando aquí. Básicamente, pues con esto ya vimos todo lo que tenemos que ver en esta clase, ¿no? Entonces, pues listo, ya se acabó la clase, chicos, vámonos. Ah, no se crean, tenemos mucho que aclarar todavía aquí con esto, ¿sale? Entonces, vean que tocamos lo del periodo prepatogénico y periodo patogénico, los dos periodos de la historia natural de la enfermedad. Vimos la enfermedad subclínica y la enfermedad clínica, ¿sí? Vimos la tríada ecológica y tocamos así de manera muy simple los niveles de prevención. Ya ahorita los vamos a platicar con mucho más detalle, ¿no? Pero pues básicamente esto es la historia natural de la enfermedad. Ahorita vamos a ver con mucho detalle todas las definiciones que tenemos que considerar, pero básicamente es esto, ¿sale? Voy a quitar estas anotaciones, chicos, que hagan sus capturas, anotaciones también, o fotos o lo que sea, para continuar. A ver, tomen sus capturas. Listo. Ok, pues vamos a seguirle. Ah, y bueno, todo lo que platicamos hace un momento, ¿sí? Todo lo que les expliqué así verbalmente aquí, lo tenemos en este texto. Sí, aquí está lo del periodo latente o de incubación. Aquí está la definición de horizonte clínico, la definición de enfermedad discernible, la definición de enfermedad avanzada. Aquí están todas las definiciones de lo que platicamos hace un momento, ¿sí? Y aquí están las resoluciones a la enfermedad, ¿sí? Entonces, pues ahí está. Y bueno, a ver, vamos a discutir aquí algunas preguntillas que pudieran surgir. Por ejemplo, acá arriba tenemos un individuo que convive en el aula con sus compañeros y 3 días después algunos de ellos presentan dolor de cabeza, fiebre y dolor muscular. Se encuentra en el periodo de la historia natural de la enfermedad. A ver, aquí hay que aclarar una cuestión importante y hay que discutir muy bien esta pregunta porque para mi gusto está muy mal planteada, ¿eh? Está muy mal planteada. Pudieron haber hecho mejor el trabajo, pero bueno, así son los del Ceneval. Eh, Primero, periodos. Periodos, recuerden que son solo dos, ¿verdad? Periodos son solamente el prepatogénico, prepatogénico o patogénico, ¿sí? Y si lo consideráramos de esta forma, pues ¿cuál es el único periodo que nos ponen aquí? El C, ¿verdad? Pero no suena muy convincente, ¿sí? O sea, no suena así como convincente. Vamos a seguir leyendo, vamos a, bueno, mejor vamos a leer otra vez. Convive en el aula con sus compañeros, o sea, un individuo. No nos dicen que este individuo presente manifestaciones, ¿sí? Nos dicen que los que presentan manifestaciones son algunos de ellos, ¿sí? Algunos de sus compañeros presentan manifestaciones clínicas, ¿sí? Dolor de cabeza, fiebre y dolor muscular. O sea que estos, algunos de ellos, algunos de sus compañeros del individuo, ya tienen manifestaciones clínicas. O sea, algunos de ellos ya están en la enfermedad clínica, pero nos hablan de ellos, no del individuo, ¿sí?
Entonces, pues miren, yo creo que la clave está aquí. Convive, ¿sí? ¿Se acuerdan que necesitan? Acuérdense, para que haya enfermedad, el agente causal debe entrar en contacto con el huésped. Entonces aquí, el huésped es el individuo, ¿sí? Y en el entorno se pone en contacto con individuos que ya tienen el agente causal. ¿Qué significa eso? Que el sujeto, que el individuo que nos describen aquí, ya entró en contacto con el agente causal, ¿verdad? Entonces ya hay enfermedad, ¿sí? Ya hay enfermedad, pero esa enfermedad es una enfermedad subclínica, ¿de acuerdo? Es una enfermedad subclínica. Entonces ahí es donde está la discrepancia, ahí es donde nosotros podemos ver pues que no sabemos qué identificar. Porque si no hay manifestaciones, o sea, los que presentan manifestaciones clínicas son sus compañeros, ¿sí? Eso está bastante claro aquí en el texto. Los que presentan manifestaciones clínicas son sus compañeros. Él no. Entonces está en la etapa subclínica, ¿sí? El paciente se encuentra en la etapa de la enfermedad subclínica, que yo creo que aquí con periodo, pues como que se les fue la onda, ¿no? Y yo creo que quisieron decir etapa. Espero que sea el caso, porque si es periodo sería definitivamente la C. Pero no sé qué hayan querido decir los de Ceneval. Entonces, como ya hay exposición al agente causal, ¿sí? Y ya hay enfermedad, pero esa enfermedad es subclínica, pues podemos decir que el paciente está en la etapa subclínica, ¿sí? Pero nos da también el dato, nos da también el dato de las manifestaciones clínicas, ¿sí? Nos da el dato de las manifestaciones clínicas, dolor de cabeza, dolor muscular y fiebre, ¿sí? Entonces, que nos den las manifestaciones clínicas, yo creo que es un dato para identificar el tipo de agente causal. Solo los agentes, bueno, no solo, pero típicamente, mejor dicho, típicamente los agentes biológicos son los que causan fiebre, ¿sí? Entonces podemos decir que el agente causal es biológico, ¿sí? Por las manifestaciones clínicas. Y de esta manera, si se trata de un agente biológico, yo particularmente, si yo tuviera que contestar esta pregunta, elegiría el inciso A, ¿sí? Yo particularmente elegiría el inciso A. Pero pues no sé, chicos, sinceramente no sé qué nos esté preguntando aquí Ceneval. Así que miren, desde que nos pone periodo, pues podemos pensar en prepatogénico, ¿no? Desde que nos ponen periodo, pensamos en prepatogénico, porque pues como ya lo vimos acá, la historia natural de la enfermedad solo tiene periodo prepatogénico y periodo patogénico, solo esos dos, ¿sí? No hay periodo subclínico ni periodo de incubación, solo hay estos dos. Entonces podemos pensar en eso. Pero ¿para qué nos expondría el caso en el que hay una exposición a un agente causal si nos va a hablar del periodo prepatogénico? ¿Sí? Si el individuo convive con tres personas que ya presentan manifestaciones y que tienen una enfermedad, pues evidentemente el individuo ya se expuso también a ese agente, ¿sí? Entonces no tiene manifestaciones él, por lo que está en la etapa subclínica, ¿sí? Pero las manifestaciones de los individuos, pues exponen una enfermedad infecciosa, ¿no? Causada por un agente biológico. Entonces, solo por esa razón yo elegiría esto, ¿no? De incubación. Pero es que eso es rebuscarlo demasiado. O sea, esto que estoy haciendo yo es, ¿cómo les digo? Pues como eso, rebuscar demasiado la respuesta. ¿Sí? Es como pensarlo muy profundamente. Y sinceramente no sé si los de Ceneval lo estén tomando así, si lo hayan pensado así a profundidad. Entonces, ¿puede ser incubación? Sí, por todo esto que pensamos. ¿Puede ser subclínico? Sí, porque la etapa de incubación, pues, ¿qué dijimos? Está en la etapa subclínica, en la enfermedad subclínica. ¿Sí? Fíjense.
¿Y puede ser prepatogénico? Sí, porque es el único periodo. Entonces, no sé, aquí me gustaría que los de Ceneval hubieran planteado mejor la pregunta, pero pues ya saben cómo son los de Ceneval. Así que chicos, yo particularmente, yo me iría al inciso A, ¿sí? Yo, pero esto mejor se los voy a dejar a su criterio, ¿sí? Esto se los voy a dejar a su criterio, sigan a su corazón. Yo les digo, y bueno, también sus maestros, concordaron en que la respuesta sería el inciso A, ¿verdad? Los demás maestros de premedicina. Pero sí hubo por ahí discrepancias y hubo algunos que pensaban más bien en el prepatogénico. Entonces, pues, la respuesta de la academia sería el inciso A, pero pues es que en realidad las tres son correctas. Así que pues ahí que les digo, sigan a su corazón, chicos. La, la recomendación que nosotros les damos aquí es el inciso A, ¿sí? Pero ustedes, si tienen una justificación que les parece más adecuada, ¿sí? Si ustedes tienen una respuesta que les parezca mejor, escojan esa, ¿sí? Pero la recomendación que nosotros les damos aquí es el inciso A. Y pues sí, insisto, particularmente yo escogería el inciso A, ¿sale? Bueno, pues ahí tenemos esa. Un poco enredosa, pero bueno, inciso A. A ver qué dicen por acá. Pues bueno, aquí veo que ustedes están justificando por acá sus respuestas. Pues sí, pueden ser las tres. Bueno, ok. Vamos con la que sigue. Dice, ¿en qué periodo de la historia natural de la enfermedad se encuentra un paciente que recupera la movilidad después de una fractura? Yo creo que esta sí está bastante clara, ¿no? Fíjense, ahí está la clave. Recupera, ¿sí? Recupera una función. Entonces está en la etapa de convalescencia. ¿Sale? Y esto nos hace pensar, fíjense muy bien, ¿eh? Esto nos hace pensar que con periodo aquí quisieron decir otra cosa, porque convalecencia no es un periodo, ¿verdad? Entonces yo creo, como les digo, esto me hace pensar a mí que aquí con periodo quisieron decir otra cosa, ¿eh? Entonces, pues ahí esto me hace pensar que puedo descartar el inciso C, ¿sale? Entonces ahí consideren eso. Luego acá nos dicen en qué periodo de la historia natural de la enfermedad se encuentra un individuo que llega a una comunidad con elevados casos de paludismo y realiza sus actividades a puerta cerrada. Bueno, pues aquí sí no nos dicen que se haya expuesto al agente causal, ¿verdad? Aquí no nos dicen que ya haya cursado por la enfermedad. Entonces podemos pensar que está aislándose en su domicilio, pues para evitar la enfermedad, porque se encuentra en el periodo prepatogénico. ¿De acuerdo? Y bueno, miren cómo aquí sí, periodo hace referencia a la respuesta correcta. Nos dicen acá, un individuo con antecedentes de úlcera gástrica presenta vómitos sanguinolentos y heces oscuras. ¿En qué periodo en qué periodo del periodo prepatogénico, perdón, patogénico se encuentra? Y otra vez, miren, cómo periodo lo usan indistintamente. Por eso les digo, yo creo que aquí pues quisieron decir otra cosa. Entonces, ¿cómo interpretan estas manifestaciones? ¿Graves o leves? Vómito sanguinolento y heces oscuras. ¿Son manifestaciones graves o leves? Graves, ¿verdad? Exactamente. Entonces el paciente se encuentra en la enfermedad avanzada. Muy bien, chicos. Perfecto. Y nos dice por acá, una persona inicia con molestias en la garganta, dolor de cabeza y fiebre, luego de que días antes, sin saberlo, se sentara en el autobús junto a un viajero con varicela. ¿En cuál fase del periodo patogénico se encuentra? A ver, miren, inicia con molestias en la garganta, dolor de cabeza y fiebre. O sea, ya tiene manifestaciones clínicas. Entonces, ¿cuál elegirían? A ver, díganme, contéstenme. ¿C? ¿Incubación? ¿C? A ver, esos que contestaron C, este, a ver, el moderador de aquí de la reunión me saca, por favor, esos que contestaron C. No, no es cierto, no. ¿Por qué C? A ver, justifiquen sus respuestas, esos que dijeron C. Incubación, ¿por qué? Si ya hay manifestaciones clínicas. A ver, ¿qué dijimos? Fíjense, fíjense. Incubación, incubación.
sin manifestaciones clínicas. No puede ser C de ninguna manera. Convalecencia, no, apenas está empezando. Entonces, es horizonte clínico, ¿sí? O sea, el paciente apenas está cruzando el horizonte clínico, ¿sí? Apenas está cruzando el horizonte clínico porque ya hay manifestaciones clínicas, ¿sí? Porque ya tenemos manifestaciones clínicas. No me gusta, pero elegiría la A. ¿Por qué no te gusta? Sí, es esa. A ver, si fuera incubación no presentaría exactamente. Si fuera la C, no, habría manifestaciones. Entonces, definitivamente tiene que ser la A. A ver, en la pregunta anterior, lo de periodo es cuando ya va para la muerte. No, 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 no. A ver, no me están poniendo atención, ¿eh? No me están poniendo atención. ¿Cómo que latente es cuando ya va? No, 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 no. A ver, ¿dónde mencionamos el periodo latente? ¿Qué es latencia? Latencia, mira, sin manifestaciones clínicas, ¿sí? Eso de que ya va para la muerte, no, 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 no. Latente es la etapa subclínica cuando no hay manifestaciones. No me hagan enojar tan temprano, ¿eh? Y menos en domingo, porque este día se lo dedicamos a Diosito y no voy a ir a misa enojado, por favor. No, pónganme atención. Es que, es que la pondría por descarte. Ándale, también, mira, ajá, esa es una buena opción. Si no me cuadra muy bien una opción correcta, las podemos descartar, ¿no? Podemos ir ahí quitando las que no. Porque precisamente incubación la descartamos, porque ya hay manifestaciones clínicas. Convalecencia definitivamente la descartamos, porque todavía hay manifestaciones clínicas. Ahora, ¿estas manifestaciones clínicas se las puedo atribuir a alguna enfermedad? Pues no, ¿verdad? No puedo relacionar todavía esto. Necesitaría la historia clínica, necesitaría estudios de laboratorio, necesitaría pruebas radiológicas. Bueno, no, no es cierto, para varicela no. Necesitaría más bien, pues, una prueba de laboratorio, ¿no? Entonces, pues, podemos ir descartando. Dice, ¿por qué en la primera se aplica incubación? No sé, no sé. Es lo que les expliqué muy ampliamente hace un momento. ¿Qué es discernible? A ver, ¿qué dijimos que era la enfermedad discernible? Hasta le pusimos aquí una anotación. A ver, dime, ¿qué dice en tu apunte? ¿Qué pusiste ahí en discernible? ¿Qué dice aquí? Y de una vez, dime qué significa discernir, ¿sí? Dime qué significa discernir y dime qué decía aquí en tu apunte. Y vas a ver que no te voy a tener que explicar, tú solita te lo vas a explicar. En la pregunta de los exámenes dice, una persona tiene caries por una mala higiene bucal. ¿Por qué la respuesta es latencia? No, es incubación. Tiene que ser incubación. A ver, espero a la respuesta a esa pregunta que hice. Dime tú solita qué decía aquí y qué significa discernir. Ya ni siquiera te voy a tener que explicar. Cuando aparecen los primeros signos y síntomas, no. Ese es el horizonte clínico. No, no, acuérdate. Aquí decía enfermedad leve, ¿sí? La enfermedad discernible, o si no, mira, enfermedad discernible, ¿sí? Aquí pueden detectar signos y síntomas, ¿sí? Y es la enfermedad leve, ¿sí? Enfermedad leve, es eso. ¿Qué es discernible? Es leve, ¿sale? Ahora, ¿qué significa discernir? Discernir significa diferenciar. Entonces, tú ya aquí puedes decidir, ¿sí? Diferenciar. Así que, pues, es eso, diferenciar. A ver, según yo es latencia, porque dice de azúcares refinados. Sí, pero es que no es el azúcar refinado el que está causando el daño, son las bacterias que crecen en presencia de esos azúcares refinados los que causan el daño, ¿sí? Así que no son los azúcares, son las bacterias que aprovechan esos azúcares para su desarrollo los que causan el daño, ¿de acuerdo?
Bueno, pues ahí está, chicos. Fíjense, miren, estas cuatro preguntas estuvieron bastante claras. A algunos les causó duda la última, pero no porque esté enredosa ni porque esté difícil. Esta sí está enredosa, la primera sí, pero esta no. Entonces, si se les dificultó esta, ¿sí? Si se les dificultó esta, ah, pónganse a estudiar, ¿sí? Pónganse a repasar todo lo que estamos viendo ahorita. Ya saben que ahorita les estoy platicando, pero aquí está en texto todo lo que estamos diciendo, ¿sí? Aquí está en texto todo lo que estamos explicando, así que mucho cuidado con eso. Bueno, listo. Vamos a explicar ahora qué onda con lo de la triada ecológica, ¿sí? Vamos a entrar a profundidad con los agentes causales. Pero pues yo creo que ya es tiempo, ¿no? De tomarnos un pequeño descanso. Sí, ya llevamos poco más de una hora. Entonces vamos a tomarnos unos minutos, chicos,